Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a iniciar esta semana con los devocionales y tal vez se pregunten, bueno, ahora ¿por qué no hubo prédica? Porque tuvimos un servicio unido, vino un pastor, Adrián Chávez de Salamanca, y compartió una palabra de bendición para la iglesia. Y, y precisamente antes de comenzar los devocionales, queremos agradecerle a toda la iglesia, Creo en Ti, por su servicio, por su amor hacia la gente que vino, hacia pues el trato que tuvieron para con cada uno, porque eso es lo que dijo Jesús en Juan 13:35, que en eso conocerían todos que somos discípulos de Jesús, en que nos amemos los unos a los otros. Y aún fue más allá cuando dijo en Juan 17:21 que si somos uno como Él y el Padre son uno, el mundo creerá entonces. Así es de que les damos las gracias a cada uno de ustedes por su servicio y su amor. Y sigamos adelante porque Dios tiene maravillosas cosas durante lo que resta del año. Y, y también quiero pedirles una oración especial por nuestra hermana Lisette, que es, por si no lo saben, la que ha subido todas las publicaciones, la que tiene la página de Facebook y de YouTube de Creo en Ti, quien ha puesto su esfuerzo, su trabajo y su amor en la obra del Señor al subir cerca de 690 predicaciones, enseñanzas devocionales. Se dice fácil, pero aún para contarlos es mucho. 690, vamos a llegar a 700 estudios devocionales que ya están ahí en la página de YouTube. Y como ella es un instrumento escogido del Señor, pues sufre mucho ataque también. El diablo no ataca así por atacar al azar. Él sabe a quién atacar. Le ruego por sus oraciones por Lisette, nuestra hermana Lisette, que vive en Ensenada. Desde allá sube las publicaciones por su familia, cuando recuerden y compartan también todo lo que ella hace. Nuestra labor es compartir el Evangelio. Para eso estamos en la tierra, los que ya conocemos de Cristo. Así es de que, qué mejor título para comenzar esta semana de devocionales que los dones para el beneficio del cuerpo de Cristo. Ya hemos estudiado en varias ocasiones que uno de los fines principales de los dones espirituales es la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto no es solo una opinión, sino que está explícita en la Biblia, la invitación a ver los dones con un propósito específico de edificación para el beneficio del cuerpo de Cristo. Si algo deseamos o tenemos que aprender por medio de todos estos estudios, es este el principio fundamental. Entender que los dones son para el beneficio del cuerpo de Cristo y no para la gloria personal. Y no hay mejor lugar en la Biblia para crear estas convicciones que en 1 Corintios capítulos 12 al 14. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo para corregir a esa iglesia en diferentes aspectos de su vida espiritual, moral y relacional. Sin embargo, en primer lugar debemos entender que cada carta del Nuevo Testamento tiene en última instancia el mismo propósito de defender el nombre de Dios al defender el Evangelio. Y Pablo desea corregir conductas en la iglesia de Corinto que habían producido una gran separación entre ellos. Esta conducta es sumamente contraria al propósito del Evangelio, que tiene como resultado que pecadores de diferentes trasfondos sean transformados por la obra de Cristo y vengan a ser parte de una sola familia en Él. Y si vemos la estructura de esta carta, podríamos representarla como un sándwich donde los dos pedazos de pan son el Evangelio y en el centro de la carta, como el jamón del sándwich, tenemos las correcciones a la conducta de la iglesia
que atentaba contra la unidad de esa congregación. Y Pablo empieza diciendo en 1 Corintios 2:2, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Pablo enseña que toda corrección a su conducta provendrá de la realidad del Evangelio y que toda conducta debe estar de acuerdo con el Evangelio. Y luego de hacer múltiples correcciones, Pablo termina la carta recordándoles el Evangelio. En 1 Corintios 15, del 1 al 3, ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, del 1 al 3. Antes de terminar la carta, Pablo quiere recordarles lo que es de mayor importancia, el Evangelio. El apóstol es consciente de que cualquier cambio de conducta que no es motivado por el Evangelio es puro moralismo. Y si esta iglesia va a madurar en unidad, pues entonces el Evangelio debe ser aquello que provea la base y el poder para que ellos alcancen la humildad requerida. Ahora, tenemos que entender esto, que un falso sentido de superioridad aniquila, mata la unidad. Pablo dice en 1 Corintios 1, 10 al 11, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay contiendas entre vosotros. Pablo sabía que se habían creado bandos en la iglesia y que habían usado los nombres de líderes como Pablo, Apolos y Pedro para generar esa división. Y Pablo los anima al recordarles que la realidad es que todos somos de Cristo, porque Cristo es el único que murió por nosotros. Y eso debe informar la unidad que tenemos en el cuerpo de Cristo. Corinto era una ciudad importante en la época de Pablo. Era un puerto destacado conformado por una población que gozaba de muchos privilegios que eran usados para el beneficio personal. Pablo entendía que esta actitud mundana prevalecía entre los miembros de la iglesia. Uno de los pasajes que más he meditado en mi vida es la respuesta de Pablo a esa actitud mundana en 1 Corintios 1, 26 al 29. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. La razón por la que debemos, no solo yo, meditar en este texto con frecuencia, es porque tenemos la tentación constante de pensar que somos superiores a otras personas. Y eso se refleja de muchas formas en nuestra vida. Por ejemplo, mostrando impaciencia, hablando con un tono de superioridad y con falta de gozo al servir. Por eso, antes de iniciar el devocional, le agradecíamos a cada uno de ustedes por ese gozo tan hermoso con el cual sirvieron el día de ayer. Ahora, para luchar contra esta tentación, debemos meditar en esta escritura que acabamos de leer. Recordar que los que estamos en Cristo no somos nada impresionantes.
No fuimos salvados porque seamos especiales. Somos lo vil del mundo porque hemos pecado contra un Dios santo y por ende somos merecedores de su juicio. Pero Dios, en su gracia, nos salva a pesar de lo vil del mundo, de ser lo vil del mundo, para que sin ninguna duda Él sea el único que se lleve toda la gloria. Luego de establecer el fundamento del Evangelio, Pablo pudo corregir diversos pecados en la congregación que atentaban contra la unidad. Vemos, por ejemplo, el favoritismo mostrado hacia una persona que no fue disciplinada, probablemente porque era alguien influyente en la comunidad, como dice el capítulo 5 de Primera de Corintios. Pero también corrige que se haya permitido que un creyente estafe a otro, que se estén usando los dones espirituales solamente para aparentar ser más espiritual que otros en la congregación, y que los miembros pudientes, o sea, los que tenían un estatus social o económico mayor, tomen la Santa Cena mientras pasan hambre los miembros que tienen menos. Todos estos pecados tienen la misma raíz de creerse superior a los demás. Y la única solución es ser humillados por la realidad del Evangelio. Y Pablo magistralmente les dice que no se trata de que cambien solo para tener paz entre ellos. Les apunta a Cristo para que sean transformados y realmente puedan amar y servir a los demás en unidad. Cuando no hay de qué jactarnos, es que entonces podemos ver a nuestro hermano como igual a nosotros. Los creyentes de un trasfondo reformado necesitan meditar con mucha frecuencia en el primer capítulo de la carta a los Corintios. Muchas veces tenemos la tendencia a mostrar un aire de superioridad porque pensamos que somos superiores al tener la sana doctrina y consideramos a otros creyentes como inferiores porque no han leído a Piper, a Calvino, a John MacArthur u otros de nuestros autores favoritos. Ahora, no estoy diciendo que no debamos tener convicciones profundas sobre lo que creemos. Tampoco estoy diciendo que no debamos identificar a los lobos que pueden poner en peligro a nuestras congregaciones. Lo que estoy diciendo es que en el proceso podemos tratar como inferiores a verdaderos creyentes que, como los corintios, simplemente tienen áreas en las que deben crecer. Y como ya hemos visto en otras oportunidades, algo que no deja de impresionar sobre esta carta a los corintios es que, a pesar de todos sus problemas, Pablo los trata como creyentes. Por eso, no seamos como aquellos que causan una división innecesaria en la iglesia, diciendo: yo soy de Piper, yo soy de Paul Washer, yo soy de MacArthur, yo soy de Miguel Núñez, yo soy de Sugel Michelén, etcétera, etcétera. Seamos humildes y permitamos que el Evangelio nos revele la verdadera unidad que tenemos en Cristo para la gloria de Dios. En los últimos años se ha puesto de moda las películas de diferentes superhéroes. Están las películas de ciencia ficción, de los Vengadores, Avengers, donde diferentes personajes se unen para mostrar que la unión hace la fuerza. Todos ellos tienen diferentes superpoderes, pero se unen para vencer a sus enemigos. Pues así también en la iglesia no es tan solo este principio de unidad el que nos fortalece, sino que además de apreciar la unidad, también debemos apreciar la diversidad para que todos seamos beneficiados. No podemos perder de vista el Evangelio, porque cuando descubrimos que la obra realizada por Jesucristo suple gratuitamente nuestra mayor necesidad, todo deseo de usar el cristianismo para aumentar nuestro ego deberá morir.
y debemos buscar tener una actitud donde nuestra motivación sea el bien común. Veamos algunos de estos principios que nos ayudan a poder actuar de una forma que sea de edificación para todos. Número 1. Para el beneficio del cuerpo, la verdadera espiritualidad no es ignorante. Dice Pablo en 1 Corintios 12:1, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Y algunos podrían pensar, ¿por qué nos hacemos tanto problema con este tema? Y quizás hasta los oiríamos decir, olvidemos el tema y amemos a Jesús. Pero Pablo era consciente de que la ignorancia sobre este tema termina generando una pérdida y un daño para el cuerpo de Cristo. La ignorancia traerá división porque los dones serán usados para la exaltación o el beneficio de unos pocos en lugar de ser para la edificación de todos. La ignorancia en el uso de los dones puede llevar a dos resultados que son problemáticos y traen división. Por un lado, cuando eres ignorante, puedes usar los dones de forma incorrecta. Por otro lado, la ignorancia te puede llevar a descuidarlos y no usarlos. Y hemos observado que los dones son utilizados de forma inadecuada en el ambiente pentecostal carismático. Hemos visto cómo algunas veces los dones han sido usados más para afirmar experiencias personales, para aumentar el ego o el sentido de superioridad de algunos, para mostrar que solo a ellos les habla Dios. Y estos abusos son cometidos por ignorancia de aquellos que no siguen la enseñanza bíblica sobre los dones. Pablo le da mucha importancia a la instrucción. Cuando los corintios le preguntan sobre los dones espirituales y siendo conocedor de los abusos cometidos, Pablo no se los prohíbe. Él podría haber dicho que las profecías y las lenguas estaban causando mucho daño, así que sería mejor que no las practicaran. Y lo que hace es instruirlos para que practiquen los dones de forma correcta. Y esto es para la edificación de la iglesia. La ignorancia es uno de los mayores enemigos de la iglesia, porque podemos pecar contra Dios y contra nuestros hermanos. Y por otro lado, tenemos que ser conscientes de que la ignorancia en el tema puede llevar a descuidar los dones y al final la iglesia no es edificada. Olvidemos los dones extraordinarios por ignorancia en el tema y temor al mismo. Muchos no prestan atención a ningún don como una expresión del poder del Espíritu Santo por ver los abusos que se cometen. Esa ignorancia lleva a la jactancia, ya que no vemos dones como la enseñanza, la exhortación, la generosidad, el servicio, como carismas, como dones, sino como aspectos de personalidad. Ahora, número 2, los dones deben señalar a Cristo. Esto es muy importante entender. 1 Corintios 12, del 2 al 3, dice, sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. El propósito final de los dones es que Cristo sea exaltado y que sepamos y afirmemos que Él es el Señor. No permitamos que se mantenga la ignorancia cuando vemos a alguien practicando un don que no provoca que veamos con mayor claridad a Jesús como el Señor. Si eso no sucede, es porque estamos viendo un don practicado de forma no bíblica. Pablo pasa a ilustrar los dones como funciones orgánicas dentro de un cuerpo para ayudarnos a entender que los dones son para beneficio del cuerpo y que Jesús se ha declarado el Señor.
El cuerpo se beneficia cuando todos participamos y aportamos con los dones que Dios nos ha dado de forma soberana por el Espíritu Santo. El punto es el siguiente, como dice Primera de Corintios 12:7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Esta afirmación de Pablo debe gobernar todo uso de los dones en la iglesia. Antes del uso de cualquier don en medio de la congregación, la pregunta que debemos hacernos es, ¿la práctica de este don es para el bien común? Y por esto Pablo anima a que las lenguas se practiquen en privado, ya que no edifican a todos, no son para el bien común. Y Pablo luego pasa a dar una lista de diferentes dones en Primera de Corintios 12, del 8 al 10. Pero más allá de la enumeración de los dones, el punto es que hay una variedad de dones, pero el fin es el mismo, el bien común. Nunca un don debe ser usado para el beneficio de un individuo, sino para que toda la iglesia sea beneficiada. Y la mejor aplicación para todo esto es que debemos dejar nuestros egos en el estacionamiento de la iglesia. Por ejemplo, pienso que muchas iglesias no crecen porque sus pastores no son conscientes de la realidad de la audiencia a la que predican. O sea, desean dar una clase sumamente profunda cuando en realidad los miembros de la iglesia son personas sencillas, sin mucha educación, cuyo único deseo cada domingo no es escuchar la gran capacidad teológica de su pastor, sino poder ver a Cristo de forma sencilla y clara en las Escrituras. Por eso es bueno compartir con otros consiervos pastores. A veces yo me pregunto lo mismo, Señor, ¿de verdad es esto lo que quieres que se enseñe? Pero cuando vemos que el Señor da diferentes dones y capacidades a cada uno, y cada uno tenemos diversidad, diferentes maneras de enseñar, de predicar. A muchos de mis hermanos pastores les gusta sentirse como grandes eruditos y no se ajustan a la audiencia. Recordemos una y otra vez que el fin es el beneficio de todos, no la gloria de uno. La espiritualidad bíblica no es poder ejercer un don con gran beneficio personal, sino usar los dones para el bien común. El mayor bien común es que Cristo sea presentado claramente y que los oyentes puedan afirmar que Jesús es el Señor. Número 3. La unidad del cuerpo es un reflejo del Evangelio. Dice Primera de Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Uno de los puntos importantes que las Escrituras marcan sobre los dones espirituales se encuentra en este versículo. Cuando reflejamos la unidad del cuerpo, estamos reflejando a Cristo. Es decir, cuando el uso de los dones produce división, pues entonces está teniendo un efecto completamente contrario al diseño de Dios. De la misma forma, cuando no los usamos, cuando por temor de abusar de ellos, los encerramos, los escondemos, pues entonces estamos también teniendo un efecto negativo porque no permitimos que el cuerpo se beneficie de los dones y refleje la unidad de Cristo. Los dones no son simplemente un motivo para un debate académico, son un regalo de Dios para bendecir a su pueblo y que por consiguiente su pueblo pueda reflejar el Evangelio. Cuando Jesús ora por la iglesia para que seamos uno, como Él lo dice en Juan 17:21, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Y una de las formas en que esta unidad se manifestaría sería usando los dones espirituales para que reflejemos a Cristo mismo. Los dones no son contrarios al Evangelio, al contrario, están diseñados para reflejar el Evangelio. Número 4,
variedad de dones individuales para el beneficio de un solo cuerpo. Dice 1 Corintios 12:27, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Cuando el Evangelio se manifiesta, entonces somos todos el cuerpo de Cristo, al ser cada uno de nosotros uno con Él. Esto es posible únicamente por medio de nuestra unión con Cristo. Somos crucificados juntamente con Cristo y con Él hemos resucitado y somos uno con Él. En consecuencia, somos uno con todos los santos de toda la historia. Si dejamos de considerar el Evangelio, la búsqueda de los dones, será solamente egoísta y pura satisfacción personal. Pero cuando entendemos que cuando somos rescatados por Cristo, morimos a nosotros y ahora tenemos un llamado mayor, el llamado de vivir para el beneficio del cuerpo, entonces nuestra motivación será que nuestros dones siempre serán de bendición para otros. La solución para con los dones no es exterminarlos, sino que el Evangelio los gobierne. De la misma forma que la solución al legalismo no es el libertinaje, debemos usar los dones regulados por la verdad del Evangelio y no desecharlos por temor a cometer abusos. Y en ese mismo contexto Pablo pudo escribir en 1 Corintios 12:31, mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Pablo no está necesariamente diciendo que exista una lista con los mejores dones, porque en última instancia los mejores dones son aquellos que van a edificar a la iglesia local. Quizás el mejor don en una iglesia sea el de misericordia o el de generosidad. No buscamos los mejores dones para que sobresalgamos en espiritualidad, sino que buscamos los mejores dones que edifican a la comunidad donde Dios nos ha colocado de forma soberana. La única forma en que podemos pensar con humildad sobre esto es cuando el Evangelio nos ha dejado ver que ya no se trata solo de nosotros, sino que somos parte de un cuerpo. En resumen, Pablo quiere dejar claro que la ignorancia no es buena y por eso instruye a la iglesia en la práctica correcta de los dones y su propósito final, que es mostrar la unidad que tenemos en Cristo. Los usaremos para que todos seamos beneficiados. Y por último te quiero dejar con esto. Mañana vamos a continuar, ¿eh? Ay, Señor, mañana el título estará muy interesante. No apaguéis el espíritu, la columna de fuego. Pero por hoy te dejo con esto. Los dones son importantes, pero el amor es indispensable. En el siguiente capítulo de 1 Corintios 13 se presenta un argumento espectacular al dejarnos saber que aunque los dones son importantes, más importante es el amor. Este capítulo de 1 Corintios 13 es uno de los más famosos de toda la Biblia. Y aunque nos entrega o nos da una bella descripción del amor, el contexto de este capítulo nos da a entender que se trata de un amor en la comunidad de creyentes. En ocasiones, cuando leemos porciones de este capítulo en alguna boda, siempre pienso que hay pasajes que hablan más claramente sobre el amor en el contexto del matrimonio que este. Este capítulo habla de que antes de buscar nuestro propio interés dentro de la comunidad de creyentes, debemos buscar amar a los miembros de esa comunidad. Nuestra búsqueda de los dones será correcta cuando amamos así. Y buscaremos practicar los dones para que otros sean beneficiados. 1 Corintios 13, del 1 al 3, dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía
y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Lo que Pablo está diciendo es que sin amor los dones son inservibles. Puedes lograr grandes cosas, llegar a ser el más respetado en tu iglesia, pero si no tienes amor todo es basura. Este texto podría tomarse como una afirmación del Sermón del Monte, donde Jesús enseña que a algunos que hicieron milagros les dirá en Mateo 7:23, jamás os conocí, apartados de mí los que practican la iniquidad. Lo que queremos decir es que nunca debemos pensar que las cosas que hacemos para Dios nos hacen espirituales. Lo que realmente nos hace espiritual es que Dios nos ha amado primero. Por eso lo amamos y por consiguiente amamos a su pueblo. Y una evidencia clara del efecto del amor de Dios en nosotros es que amamos a los que Dios también ama. Ahora te quiero dejar con esto. Como ya les he contado, yo crecí en medio del movimiento pentecostal. Y aunque estoy muy agradecido por todo lo que aprendí entre mis hermanos, una de las cosas que siempre resistí fue que existieran algo así como castas, niveles espirituales que se formaban de acuerdo con los dones de las personas. Lo que voy a decir no es una generalización y estoy generalizando a todos, pero llegué a saber de algunas personas que eran, por ejemplo, terribles con sus esposas, pero eran muy respetados en la iglesia porque podían profetizar. Y yo me pregunto, ¿de qué vale enfocarnos en lo sobrenatural si tu vida no es una de piedad en el hogar y en la iglesia? Pues en el mismo sentido, algo que preocupa en el movimiento reformado es que también estamos creando algo así como castas o clases especiales de creyentes solo porque tenemos cierto conocimiento particular de ciertas doctrinas. Y déjame decirte algo, te puedes saber los 5 puntos y las 5 solas del movimiento reformado, de la doctrina calvinista, pero si no tienes amor, de nada te aprovecha. Y Pablo pasa luego a describir el amor en 1 Corintios 13, del 4 al 7. El apóstol no describe el amor como una emoción o un simple sentimiento. El amor descrito aquí se puede resumir como morir a ti por el bien de otros. La definición de Pablo es presentada por medio de una descripción que muestra cómo funciona el amor. Finalmente, el amor no busca lo suyo, sino que busca el bien de los demás. No vayas a cometer el error de medir tu fidelidad a Dios solamente por tu conocimiento. Mídela por tu amor a los demás, que también es nacido de tu conocimiento de Dios. Ahora, debemos sugerir el no intentar medir la cantidad de nuestro amor sin la ayuda de otros. Todos sabemos que el corazón es engañoso, dice Jeremías 17:9. Es mejor que le preguntes a otros, no preguntes, ¿yo amo? Esa sería una pregunta subjetiva. Pregúntales más bien, ¿soy paciente? ¿Soy jactancioso? ¿Busco mi bien o el de otros? Yo quisiera, te dejo con esto, que cuando me muera, me recuerden como un pastor fiel, pero mi mayor deseo es que aquellos que estuvieron más cerca de mí puedan decir, Francisco nos amó. Esto es para entendidos. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor, toda la gloria. Gracias por las maravillas que tú estás haciendo a través de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque nos podemos acercar confiadamente al trono de misericordia para hallar pronto socorro. Señor, y hoy rogamos, Señor, porque tú sigas aumentando el amor y la unidad de tu pueblo en la coinonía con otras denominaciones, con otros pastores.
Y también te rogamos, como lo dijimos al principio, por Lisette, nuestra hermana Lisette, que tú la rodees, Señor, con cánticos de liberación, como dice Sofonías, que ella pueda encontrar poder de libertad en medio de la adoración, en medio de la alabanza, porque es un arma poderosa que tú nos has dado a todos para poderla usar, porque, Señor, tú lo hiciste en el Antiguo Testamento, lo hiciste con Pablo y Silas cuando estaban presos en Hechos 16, cuando ellos te alababan y cantaban, tú abriste las prisiones y las cadenas de todos se rompieron. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos del poder de la alabanza, de la liberación, porque es cuando tu espíritu entra en acción, porque no es con espada ni con ejército, sino con el poder de tu espíritu. Y cuando glorificamos a Cristo, el Espíritu se manifiesta. Que lo podamos entender, Señor, que el amor es el arma, es la bandera con la cual debemos caminar diariamente. Porque los dones solo son herramientas que tú nos das para usarlas para beneficio del pueblo. Pero el amor, Señor, aunque pasen todos los dones, todo es el único que prevalece. Porque tú lo has dicho a través de tu palabra, Señor, tu esencia es el amor y tú nos amas a nosotros, nos amaste primero, por eso te amamos, Señor. Hoy en este día te rogamos por todos aquellos que se sienten prisioneros, todos aquellos que se sienten atados, todos aquellos que están enfermos, que tú traigas liberación en el nombre poderoso de Jesús. Te damos todo el honor y la gloria. Amén y amén.